Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy es martes de colaboración del profesor Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ceci? Qué gusto volverla a encontrar. Le agradezco a usted, al equipo, a su audiencia que me reciban. Y pues usted lo sabe, para mí es un honor y me pongo como siempre a sus órdenes. El honor es nuestro, profesor. Muchísimas gracias. Lo extrañamos durante las semanas pasadas. Sin embargo, aquí estamos nuevamente poniéndonos al día con temas tan importantes como esta tregua entre el grupo islamista Hamas e Israel. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta tregua? Adelante, lo escuchamos, por favor. Qué amable, Ceci. Desde mi personal punto de vista, quienes pierden son los habitantes de Gaza y quienes ganan son el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el complejo militar industrial, en especial el de los Estados Unidos, y por supuesto el grupo islamista Hamas. Pero, ¿en qué sustenta su servidor esta afirmación, esta hipótesis? En lo siguiente, Ceci, los números no mienten. Hasta hace unas horas, los rehenes que había liberado el grupo islamista Hamas, los rehenes israelíes, sumaban 50. Tal vez usted ya tenga una cifra actualizada. Luego, el número de prisioneros liberados por el gobierno de Israel, de prisioneros palestinos, fue de 150. Eso aparentemente habla a favor de quienes sostienen que ha sido un triunfo de Gaza. No lo es. Y tampoco lo es la tregua, porque los otros números, los otros datos son contundentes y además hablan de crímenes de guerra por parte de las fuerzas de Israel. ¿Y cuáles son los otros números? ¿Cuáles son los otros datos? Los más recientes de que dispone su servidor nos hablan de que los ataques israelíes contra la población civil de Gaza, población que no es Hamas, que no es integrante de Hamas, los ataques israelíes, insisto, han dejado oficialmente 14.800 personas muertas. Un dato adicional, el número de personas gazatíes lesionadas por las fuerzas israelíes rebasa la cifra de 36.000. Y le comparto un dato más a usted, Ceci, a su equipo y por supuesto y ante todo a su audiencia. El número de desplazados gazatíes es aproximadamente, el cálculo es de la Agencia para los Refugiados Palestinos de la Organización de Naciones Unidas, el número de desplazados es de 1.700.000 personas. A ver, ¿esto qué significa? Las tres cifras que su servidor acaba de dar constituyen un drama humanitario, como también los crímenes que ha cometido Hamas contra ciudadanos, contra niñas, niños, contra israelíes, personas israelíes. Pero me centro en Gaza porque es el tema que nos ocupa hoy. Ceci, la tregua en este momento beneficia a Hamas, que le permite reagruparse, y beneficia a Israel, no a la población de Gaza.
Ahora, en semanas anteriores habíamos comentado que incluso fuentes muy informadas y de mucha credibilidad, como el representante, el doctor Paul Robertson, un republicano por Texas, declaró públicamente en el Capitolio que Israel y que Estados Unidos habían permitido, incluso financiado a Hamas en la formación de este grupo, y que lo habían hecho para poner a Hamas en Gaza a efecto de que combatiera a la Organización de Liberación Palestina de Yasser Arafat, que tenía dominio sobre Cisjordania. Bien, entonces, si Gaza pierde, ¿quiénes ganan? Quienes habíamos mencionado, quien su servidor mencionó hace algunos minutos. En primer lugar, el primer ministro israelí, el del partido Likud, Benjamín Netanyahu, quien enfrenta una serie de protestas por las reformas internas que ha sacado adelante, que le garantizan impunidad ante las acusaciones de corrupción que pesan sobre él y sobre su esposa. Reformas, por otro lado, que subordinan al Poder Judicial de Israel a la voluntad del propio Netanyahu. No olvidemos que el periódico israelí Haaretz, ese mismo al que el gobierno actual quisiera proscribir bajo el argumento de que traiciona a la patria, reveló que en marzo de 2019, en una reunión de Netanyahu con los legisladores de su partido Likud en el Knesset, que es el Parlamento de Israel, solicitó que se permitiera el accionar y que se permitiera la llegada de financiamiento a Hamas, porque Hamas contribuye a que no se forme, contribuye a que se evite la formación del Estado palestino. Con eso dejo a Netanyahu de momento. Luego, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que recién acaba de cumplir 80 años y cuya salud física y su lucidez mental causan inquietud en ciertos sectores de los Estados Unidos porque Biden se quiere reelegir. Fue muy rápido a la hora de publicar en la red social X, antes Twitter, que se había concretado la tregua y que continuaba el intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes. De inmediato, Biden dijo que era un éxito de la diplomacia estadounidense. O sea, esto lo quiere capitalizar desde el punto de vista electoral para ganar simpatías. Él quiere reelegirse como presidente de los Estados Unidos en la elección de noviembre de 2024. Por otro lado, hablamos del complejo militar industrial. Si vemos los números, al complejo militar industrial, sobre todo en los Estados Unidos y de Gran Bretaña, les ha ido bastante bien. Veamos sus ingresos, sus ganancias, etcétera. Pero como es un tema muy amplio, solamente daré un dato a manera de ejemplo, Ceci. El 20 de octubre pasado, el presidente Biden solicitó un paquete de más de 14,000 millones de dólares en ayuda militar urgente para Israel a fin de que Israel se defienda de Hamas. Este paquete fue aprobado por la Cámara de los Representantes el 2 de noviembre pasado, o sea, lo que en México constituyó la conmemoración del Día de Muertos. Entonces, vamos, ¿a dónde van a ir a parar esos 14,000 millones de dólares? Un poquito más, 14,500 si la memoria no me falla. Pues a las empresas del complejo militar industrial
en especial de los Estados Unidos. Ahora, ¿a quién beneficia la tregua también? A Hamás. ¿Por qué? Porque con ella, pues Hamás se reagrupa y si está en combinación con Israel y con Estados Unidos y con el MI6 de la Gran Bretaña, bueno, podrían suceder otras cosas todavía peores. Finalmente, perdón, es que aquí un gatito se quiere meter en la pantalla, sí, gentiles amigas, amigos. Por último, si ellos ganan, o sea, Netanyahu, el Likud, Biden, los demócratas, los halcones de la guerra, etcétera, ¿quién pierde? El pueblo de Gaza. ¿Y por qué su servidor sostiene lo anterior y con esto concluyo? No hay que olvidar lo que dijo hace poco más de un mes, si no me equivoco, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que en cuanto termine la guerra, Israel se encargará de la seguridad de Gaza. O sea, lo poquito que quedaba de soberanía para los gazatíes se va a esfumar. Además de que, y esto puede ser tema para una siguiente ocasión, si usted lo permite, y su equipo Ceci, en las costas de Gaza hay grandes cantidades de reservas de gas que lo mismo le interesan a Israel y a Estados Unidos y compañía que a China, que traza su nueva ruta y su nueva franja de la seda. Con este excelente dato nos despedimos y agradecemos su valiosa colaboración. Como siempre, profesor, nos vemos la próxima semana y le mandamos un abrazo. Correspondido. Gracias. Muchas gracias al profesor Jorge Santa Cruz. Con esto llegamos al final de esta emisión.